Una joven desapareció en 1986 después de salir de su casa en patines rumbo a la casa de una amiga a la que nunca llegó. Sus padres no se dieron cuenta de su ausencia hasta que la amiga llamó preguntando si todavía planeaba ir. Para entonces ya era demasiado tarde. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero 20 años después, sus padres visitaron un pequeño mercado local, y lo que el padre vio en el escaparate de una tienda de antigüedades le heló la sangre. El sol de la tarde, de un dorado brumoso, se filtraba entre el denso dosel de antiguos abetos y arces que bordeaban las calles de Pine Hollow, Oregón. Eran las 2 de la tarde, y el pueblo, con su encantador centro histórico perfectamente conservado, vibraba con la tranquila energía de su mercado de fin de semana. Los puestos de madera, repletos de artesanías locales, quesos artesanales y vibrantes tonos de frutas recién recogidas, creaban una escena pintoresca. Sin embargo, David Cairns no encontraba encanto alguno en ello. Caminaba unos pasos por detrás de su esposa, Laura, con el ceño fruncido y un manto familiar de descontento pesando sobre sus hombros. «Aún no entiendo por qué tuvimos que venir hasta aquí, Laura», refunfuñó David en voz lo bastante baja para que no llegara a los oídos de los vendedores, pero lo bastante clara como para que su esposa captara cada palabra. 3 días. 3 días en medio de la nada mirando mermeladas. Laura se detuvo junto a un puesto de cerámica artesanal, sus dedos rozando el borde de un cuenco azul cielo. Suspiró una exhalación suave de paciencia, desgastada pero aún firme. «David, por favor, ya hablamos de esto. Son unas vacaciones, las primeras en mucho tiempo. Pine Hollow es hermoso. Intenta disfrutarlo, aunque sea un poco». Habían sido necesarios años de persuasión gentil, súplicas silenciosas y conversaciones nocturnas llenas de lágrimas para que Laura lograra convencer a David de hacer este viaje. Su hogar en Lansing, Illinois, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada habitación resonaba con la ausencia de su hija, Sarah Elise Cairns. Sarah, su brillante y vivaz niña de 12 años, había desaparecido 2 décadas atrás mientras patinaba hacia la casa de su amiga en una tarde soleada. Se desvaneció en lo cotidiano, dejando un abismo de preguntas sin respuesta y un dolor sin fin. Desde aquel día devastador de 1986, David se había encerrado en una coraza de tristeza. La alegría era un lenguaje olvidado, el placer una traición. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Cada día era un ciclo monótono de búsqueda, de preguntas, de revivir los últimos momentos en su mente. Laura también había cargado con el peso aplastante de la pérdida, pero en el último año había ocurrido un cambio frágil dentro de ella. El dolor agudo comenzó a suavizarse, reemplazado por una silenciosa comprensión. No podían permanecer suspendidos eternamente en ese abismo. Sarah no hubiera querido eso. Laura comenzó, tímidamente, a sugerir que necesitaban encontrar una manera de continuar, de respirar de nuevo, aunque sus respiraciones llevaran consigo el eco del dolor. Este viaje a Oregón, lejos de los fantasmas de su casa, era su intento desesperado de atraer a David de nuevo hacia la luz, o al menos de alejarlo de las sombras más profundas. Mientras caminaban por la calle principal, la mirada de David, usualmente fija en el suelo o en algún punto invisible, se enganchó en una fachada del otro lado de la calle. Era un lugar modesto con pintura verde descolorida y un letrero que decía Hollow Finds en letras doradas caprichosas ya descascaradas. El escaparate estaba lleno de un surtido caótico de objetos, cubiertos de plata deslustrados, pilas de libros, en viejos, una muñeca de porcelana astillada y una colección de herramientas de aspecto extraño.
Era inconfundiblemente una tienda de antigüedades, una especie de bazar de trastos olvidados. Los ojos de Laura se iluminaron. «Oh, mira, David, ese lugar parece interesante. Ya sabes cuánto me gustan las cosas vintage. Me recuerda cuando éramos más jóvenes», dijo con una sonrisa esperanzada, señalando hacia allí. «Entremos solo un momento». La expresión de David no cambió. «Adelante tú. Te esperaré aquí afuera. Todo ese polvo y desorden no es para mí», murmuró mientras metía la mano en su bolsillo para sacar su paquete de cigarrillos y el encendedor. Un ritual familiar, un consuelo sombrío. La sonrisa de Laura flaqueó ligeramente, pero asintió. «De acuerdo, no tardaré». Cruzó la calle con pasos más ligeros que los de él y desapareció tras la puerta de Hollow Fines, la campanilla tintineando débilmente. David se apoyó contra una farola, el cigarrillo entre los labios. Estaba a punto de encender el mechero cuando su mirada, casi distraídamente, se desvió hacia el polvoriento escaparate de la tienda. Su mano se detuvo. Su respiración se atascó en la garganta. Allí, entre frascos descoloridos y un torso de maniquí sin cabeza sobre una tosca estantería, había un par de patines rosa y azul. Maltratados, desgastados, el plástico envejecido, claramente de talla infantil. Parpadeó, creyendo que su mente le jugaba una mala pasada, evocando espectros desde las profundidades del duelo. Pero la imagen no desapareció. Bajó la mano, olvidando el cigarro. Se separó de la farola y dio un paso vacilante, luego otro, hasta tener el rostro casi pegado al sucio cristal. Eran inconfundiblemente familiares. El tono rosa chicle de la bota, el turquesa brillante del armazón y las ruedas, las gruesas correas moradas. Una oleada de vértigo lo invadió. Sara. Sara tenía un par exactamente así. No igual. Esos eran los que él mismo le había comprado para su 12º cumpleaños. Recordaba cómo se le iluminaron los ojos. La pura alegría cuando se los puso, tambaleándose al principio, luego deslizándose como un borrón de color y risas. El cigarro y el encendedor tintinearon al volver al bolsillo. No pensó, reaccionó. Empujó la puerta de la tienda con fuerza, haciendo sonar violentamente la campanilla, y entró a grandes zancadas, escudriñando el interior tenuemente iluminado hasta que su mirada se posó en un hombre de pelo escaso y expresión cansada tras el mostrador. Laura, que examinaba radios, antiguas cerca del fondo, se giró sorprendida por la entrada. «David, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó mientras se acercaba rápidamente. David no le respondió. Tenía la atención fija en el empleado. «Los patines», dijo con urgencia. «En el escaparate. Necesito verlos ahora». El tendero frunció, el ceño por sus modales, pero caminó hacia la ventana. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura. «Mira», dijo David con voz apenas por encima de un susurro. El tendero regresó con los patines y los colocó sobre el mostrador. Laura llevó una mano a la boca al verlos. David respiró hondo. «Se parecen tanto a los de Sara», dijo extendiendo sus manos temblorosas para sostener uno. Lo giró, inspeccionando cada detalle. «Talla 4. Esa era su talla. Se los compré yo». Laura negó con la cabeza, colocando una mano sobre su brazo. «David, por favor, no te hagas esto. Hay miles de pares como estos. Es solo una coincidencia». Pero David no la escuchaba. Le dio la vuelta a los patines y revisó la parte inferior. Allí, grabadas en el plástico de la puntera, estaban las iniciales SEC. «Sarah Elise Kearns», susurró con la voz quebrada. «Yo mismo las grabé, Laura. Son de ella. Son los suyos». El escepticismo de Laura se desvaneció al ver las iniciales. Extendió la mano y trazó con el dedo las letras grabadas, temblando.
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegaron hasta aquí a miles de kilómetros de casa? El tendero, que había estado observando el intercambio con creciente interés, se aclaró la garganta. ¿Hay algún problema? David levantó la mirada, sus ojos intensos. Estos patines eran de nuestra hija. Desapareció hace 20 años mientras los llevaba puestos. ¿De dónde los obtuvo? El comportamiento del tendero cambió de inmediato. Extendió la mano hacia los patines. Lamento lo de su hija, pero estos ya no le pertenecen. Si los quiere tendrá que pagar el precio que marca. David lo miró incrédulo. No lo entiende. Esto es evidencia. Nuestra hija fue secuestrada con estos patines. No me importa su historia, replicó el tendero con frialdad. Todo lo que sé es que estos son inventario de la tienda. Cuestan $45. $45, exclamó David. Eso es un robo. Pagué menos por ellos cuando eran nuevos, hace 20 años. Inflación, se encogió de hombros el tendero. Además, los artículos vintage tienen una prima hoy en día. Laura puso una mano tranquilizadora en el brazo de David. Tal vez deberíamos simplemente pagarlos. No importa cuánto cuesten. No, dijo David con firmeza. Son nuestros, nos los robaron. Igual que nos robaron a Sara, no voy a pagar por algo que ya nos pertenece. El rostro del tendero se endureció. Si no va a comprarlos, tendré que pedirles que se retiren. Cuando David no se movió, el tendero rodeó el mostrador e intentó guiarlos físicamente hacia la puerta. David se resistió, aferrando los patines contra su pecho. El alboroto atrajo la atención de transeúntes afuera y de un oficial de policía uniformado que patrullaba el mercado. Al acercarse a la tienda, evaluó rápidamente la escena. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó. El tendero señaló a David con el dedo. «Este hombre está intentando robar mercancía de mi tienda». «No estoy robando nada», protestó David. «Estos patines pertenecían a mi hija. Los llevaba cuando desapareció hace 20 años en nuestra ciudad natal en Illinois». El oficial parecía escéptico. «Señor, si tiene una reclamación sobre esa propiedad, existen canales legales adecuados. No puede simplemente tomarlos». «Mire», dijo David desesperadamente, mostrando la parte inferior del patín. «¿Ve estas iniciales? CK. Sarah Elise Kearns. Mi hija. Yo mismo las grabé. Y aquí está el número de serie del producto. Todavía conservo el recibo de compra en casa». La expresión del oficial cambió ligeramente al examinar las iniciales. Retrocedió un paso y habló por su radio solicitando información sobre un caso de persona desaparecida en Illinois hace 20 años. Tras una breve conversación por radio, la actitud del oficial cambió completamente. Se volvió hacia David con una expresión de respeto. «Señor Kearns, le pido disculpas. La comisaría confirma que existe un caso abierto que coincide con su descripción». Luego miró al tendero. «Necesito hablar con el propietario de este establecimiento». «Solo soy un empleado», dijo el tendero con tono defensivo. «El dueño no está hoy. Necesito su información de contacto», insistió el oficial con firmeza. El tendero dudó, luego buscó bajo el mostrador y sacó una tarjeta. «Esa es la información de Richard Mallory, el dueño, pero no va a estar contento con esto». El oficial guardó la tarjeta. «Voy a confiscar estos patines como posible evidencia en una investigación en curso». Luego se dirigió a David y Laura. «Señor y señora Kearns, me gustaría que me acompañaran a la comisaría para hacer una declaración». Mientras salían de la tienda, David sintió un destello de esperanza por primera vez en 2 décadas. Tal vez, solo tal vez, esta era la pista que habían estado esperando. David y Laura siguieron al oficial hasta su patrulla estacionada al borde del mercado. El oficial O'Donnell, como indicaba su placa, les sugirió que lo siguieran en su propio vehículo. «No está lejos», aseguró. «Solo unos 10 minutos por la calle principal».
La comisaría de Pine Hollow era un edificio modesto de ladrillo con una pequeña bandera estadounidense ondeando sobre la entrada. Dentro, la atmósfera era tranquila y profesional, en marcado contraste con la tormenta emocional que hervía dentro de David. El oficial O'Donnell los condujo a una pequeña sala de entrevistas con una mesa y 4 sillas. Los patines, ahora en una bolsa transparente de evidencia, estaban sobre la mesa. «He contactado al detective de turno», explicó O'Donnell. «Querrá tomar su declaración completa. Mientras tanto, necesito verificar algunos detalles». Sacó una libreta y bolígrafo. «¿Pueden describir a su hija tal como era cuando desapareció?» David se aclaró la garganta. Sara tenía 12 años, cabello castaño rojizo hasta los hombros, ojos verdes. Era alta para su edad, aproximadamente 1,60. Tenía una pequeña cicatriz en el antebrazo derecho, de cuando se cayó de la cerca del patio trasero cuando tenía 7 años. O'Donnell asintió tomando notas. ¿Y cuándo desapareció exactamente? «El 15 de junio de 1986», respondió Laura con voz firme, aunque sus ojos mostraban el dolor. «Era domingo por la tarde, alrededor de las 3. Iba a casa de su amiga Rachel, que vivía a unos 800 metros. Quería presumir sus nuevos patines». «Nunca llegó a casa de Rachel», agregó David. «No supimos que algo andaba mal hasta que la madre de Rachel llamó, preguntando si Sara aún iba a venir. La puerta se abrió y un hombre de civil entró. Tenía alrededor de 40 años, cabello entrecano y una expresión seria. «Soy el detective Langley». Se presentó estrechando las manos de Miss Domesendosisen. «David y Laura me dijeron que han encontrado una posible pista en la desaparición de su hija». David señaló la bolsa de evidencia. «Son los patines de Sara. Estoy seguro». Langley se sentó frente a ellos. «He contactado a las autoridades en Illinois. Están enviando el archivo del caso, pero tomará unas horas. Mientras tanto, me gustaría escuchar la historia completa de su parte». Durante la siguiente hora, David y Laura se turnaron para contar los eventos que rodearon la desaparición de Sara. Describieron los extensos esfuerzos de búsqueda, los voluntarios que rastrearon bosques y vecindarios, los volantes distribuidos por todo el estado y más allá. «Nunca dejamos de buscarla», dijo David con la voz cargada de emoción. «Tomé una licencia del trabajo ese primer año. Establecimos una línea de pistas. Contratamos detectives privados cuando la policía se quedó sin opciones, pero nunca surgió nada sólido, nada». Langley asintió atento. «Y ahora, después de tanto tiempo, encuentran sus patines en un pequeño pueblo de Oregon. Es bastante extraordinario. ¿Hay alguna manera de rastrear cómo terminaron aquí?», preguntó Laura. «El empleado de la tienda no fue muy útil», agregó. «Estamos trabajando en eso», aseguró Langley. «He enviado a otro oficial a investigar los antecedentes de Richard Mallory, el dueño de la tienda. También revisaremos sus registros de inventario mañana». Dirigió su atención a los patines, sacándolos con cuidado de la bolsa de evidencia con guantes. «Estos serán fotografiados y registrados como evidencia. También intentaremos buscar huellas o restos biológicos, aunque tras 20 años es poco probable que eso arroje mucho». En ese momento, otro oficial entró con una carpeta. Langley la examinó, su expresión tornándose pensativa. «El señor Mallory compró Hollow Finds hace 18 años», informó. «Antes de eso, se movió bastante. No tiene antecedentes penales, pero hay pocos registros oficiales. Aquí tienen una foto de su documento de identidad». Mostró una imagen de un hombre de unos 50 años, con cabello escaso y expresión severa. «¿Lo reconocen?», preguntó. David y Laura negaron con la cabeza. «Según su empleado, regresará a la ciudad en 2 días», continuó Langley. «Planeamos interrogarlo entonces».
Para cuando terminaron las diligencias preliminares, el sol se ocultaba por las ventanas de la comisaría. El detective Langley escoltó a David y Laura hacia la entrada. «Continuaremos investigando esta pista», prometió. «He asignado a un oficial para revisar la tienda mañana en busca de otros artículos que pudieran estar relacionados con su hija». Mientras salían a la luz tenue del atardecer, David sintió una mezcla extraña de esperanza y temor. Los patines eran reales, una prueba tangible de que de alguna manera, en algún lugar, podría haber respuestas sobre lo que le ocurrió a Sarah, pero lo que esas respuestas revelaran, después de todos estos años, lo aterraba. El atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, mientras David y Laura regresaban al mercado. A pesar de la hora, David insistió en volver a Hollow Pines. «La policía se encargará, David», dijo Laura, tirando suavemente de su brazo. «Deberíamos regresar al Airbnb y descansar. Ha sido un día agotador. Necesito verlo de nuevo», insistió. David, acelerando el paso. «Podría haber algo más allí, algo que pasamos por alto». Laura suspiró, pero lo siguió de todos modos, reconociendo la determinación en su rostro. La mayoría de los puestos del mercado ya habían sido desmontados. Los vendedores empacaban los productos que no se habían vendido. Solo algunos restaurantes permanecían abiertos, con sus luces cálidas brillando en la penumbra. Al acercarse a Hollow Pines, vieron al empleado anterior cerrando la puerta principal. Al verlos, se tensó visiblemente y apresuró sus movimientos. «Mira, hay alguien más. Saliendo», susurró Laura señalando una puerta lateral que David no había notado antes. Un hombre salió del callejón junto a la tienda. Llevaba una chaqueta de cuero y un sombrero vaquero calado hasta las cejas, pero incluso desde la distancia había algo familiar en su perfil. David entrecerró los ojos, tratando de reconocerlo. «Se parece al hombre de la foto», murmuró. «El que nos mostró el detective, Richard Mallory». Laura frunció el ceño, pero el detective dijo que no regresaría por 2 días. ¿Por qué mentiría el empleado a la policía? Observaron mientras el hombre cruzaba la calle hacia un sedán negro estacionado frente a una juguetería. Otro hombre esperaba junto al auto y a su lado había una niña de unos 8 o 9 años con coletas rubias. El hombre del sombrero se acercó primero a la niña, agachándose a su altura. Extendió la mano para abrazarla, pero la niña retrocedió, girando la cara. Cuando le revolvió el cabello, ella se estremeció. «Algo no está bien», dijo David, con sus instintos protectores activándose. «Esa niña le teme». «No podemos estar seguros de eso, David», respondió Laura con cautela. «Puede que solo esté de mal humor. Los niños a veces se frustran cuando no les compran lo que quieren». David asintió lentamente, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaban presenciando algo turbio. La interacción parecía forzada, con una tensión subyacente que le puso la piel de gallina. Vieron cómo los 3 subían al auto negro y se alejaban. Luego, David volvió su atención al empleado de la tienda, que ahora caminaba con paso rápido hacia una parada de autobús. Sin pensarlo, David corrió tras él. «Disculpe», llamó. El tendero se giró, su expresión endureciéndose al reconocerlo. «¿Y ahora qué? La policía ya se llevó lo que quería». «El hombre que salió por la puerta lateral», dijo David, recobrando el aliento. «¿Era Richard Mallory?» «El dueño». Los ojos del empleado se entrecerraron. «No tengo por qué responderle nada. Si la policía quiere saber, que me lo pregunte directamente. Solo dígame si era él», insistió David. El tendero puso los ojos en blanco. «Vaya, ustedes no pueden simplemente calmarse, ¿verdad? No, ese no era el jefe, era su hermano. ¿Contento ahora? Váyase y déjeme en paz». Con eso,
subió al autobús que justo llegaba y se fue. Laura alcanzó a David mientras el autobús se alejaba. ¿Qué te dijo? Afirmó que era el hermano de Mallory, no él mismo, respondió David, frunciendo el ceño. Pero, ¿por qué no decirle a la policía que su hermano está aquí si el dueño está fuera de la ciudad? Laura se estremeció ajustando su cardigan más apretadamente. No lo sé, David, pero ya está oscureciendo y estamos agotados. Volvamos al Airbnb y llamemos al detective Langley por la mañana. David dudó, dividido entre seguir esta nueva pista y la sensatez de las palabras de Laura. Finalmente asintió, echando una última mirada a Hollow Pines antes de dejarse guiar por ella. Mañana, se prometió. Mañana obtendremos respuestas. Su Airbnb era un acogedor apartamento en el segundo piso de una casa victoriana renovada, ubicada en un barrio residencial tranquilo a unas pocas cuadras del mercado. El exterior azul pálido con molduras blancas de pan de jengibre le daban un aire pintoresco y nostálgico que había atraído a Laura cuando lo reservó. Al acercarse al edificio, Laura tocó el brazo de David. Voy a ir a ese restaurante chino de la esquina. Podría usar algo de comida reconfortante. Después de todo esto, David asintió, sacando la llave del apartamento del bolsillo. Te espero aquí. Necesito un cigarro para despejar la mente. Una vez que Laura dobló la esquina, David se sentó en los escalones delanteros del edificio y encendió un cigarrillo. Inhaló profundamente, dejando que el humo lo calmara, mientras su mente intentaba procesar los sucesos del día. Encontrar los patines de Sara después de 20 años no podía ser coincidencia. Eran un vínculo, una conexión tangible con su hija, desaparecida desde hacía 2 décadas. ¿Pero qué significaba? ¿Cómo habían terminado en una tienda de trastos en Oregon, tan lejos de Lansing? Su mano tembló ligeramente mientras daba otra calada. Si los patines habían llegado hasta allí, entonces tal vez Sara también. Y si aún estaba viva, el pensamiento lo exaltaba y lo aterrorizaba. Durante 20 años había vivido en un duelo suspendido, incapaz de llorar por una hija cuya suerte desconocía. Los patines habían reavivado una esperanza que no se había permitido sentir en años. David sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre Richard Mallory y Hollow Pines. No había mucho. Un sitio web comercial escueto que mostraba el exterior de la tienda y sus horarios. Algunas reseñas de clientes elogiando su selección única. Nada sobre Mallory como persona. Mientras se desplazaba por la pantalla, un movimiento al otro lado de la calle llamó su atención. Una figura pequeña, parcialmente oculta detrás de una farola, observaba los edificios. David entrecerró los ojos. Era una niña, tal vez de 10 u 11 años. Apagó su cigarrillo y se puso de pie. «Hola», llamó con voz suave. «¿Estás bien?» La niña no se movió por un momento. Luego dio un paso tímido hacia adelante. Era delgada, con cabello rubio sucio recogido en una coleta desordenada y ropa que le quedaba grande. «¿Estás buscando a alguien?», preguntó David, acercándose con cautela. La niña lo miró con ojos grandes y serios. «Por favor, señor, ¿puede ayudarme a salvar a mi hermana? Un hombre malo se la llevó». David miró a su alrededor, súbitamente en alerta. Era esto una trampa, una distracción. Pero la calle estaba tranquila, sin vehículos sospechosos, sin figuras escondidas. ¿Cómo? ¿Te llamas?, preguntó agachándose a su altura. «Molly», respondió la niña en voz baja. «Por favor, necesito ayuda. Nadie me cree, estoy sola. Me escapé del orfanato para encontrar a mi hermana. La vi hoy, pero tenía miedo de ayudarla sola». Los pensamientos de David se agolpaban. Una niña huérfana, buscando a su hermana desaparecida. El eco era demasiado cercano. «¿Dónde viste a tu hermana?», preguntó. «En el mercado», dijo Molly.
Estaba con el hombre del sombrero. Ella le tiene miedo, pero finge que no. David contuvo la respiración. La niña de las coletas, la que se había estremecido cuando el hombre le tocó el cabello. Este hombre del sombrero, dijo David cuidadosamente. ¿Es alto? ¿Con poco cabello? ¿Chaqueta de cuero? Molly asintió. Sí, se la llevó del orfanato. Dijo que la adoptó, pero es mentira. Es un hombre malo. David pensó en Sara, en todos los años que le habían sido robados, y en esta niña, enfrentando la misma tragedia. ¿Sabes a dónde la llevaron?, preguntó. Sí, los seguí. Sé dónde están, respondió Molly, pero no puedo hacerlo sola. David sabía que lo correcto era llamar a la policía, pero también sabía cómo funcionaban los procedimientos, los retrasos, las trabas. Déjame ayudarte, dijo. Déjame tomar el auto. Envió un mensaje rápido a Laura. Me llevo el auto un rato. Surgió algo. Usa tu llave. Empieza la cena sin mí. Vuelvo pronto. Mientras subían al auto de alquiler, David sabía que podía estar cometiendo un error. Pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si ignoraba el ruego desesperado de esa niña. No cuando llevaba 20 años deseando que alguien hubiera ayudado a su propia hija. El auto de alquiler se desplazaba silenciosamente mientras David seguía las indicaciones de Molly, girando por una serie de calles residenciales en Pine Hollow. Las casas se volvieron más dispersas y las farolas más escasas. «Es allí», dijo finalmente Molly, señalando un pequeño parque de caravanas oculto detrás de un grupo de árboles. David estacionó en la entrada y apagó el motor. En la tenue luz pudo distinguir varias casas rodantes distribuidas en semicírculo. En el extremo más alejado había una furgoneta tipo camper, con las ventanas encendidas desde el interior con una cálida luz amarilla. «Es esa», susurró Molly. David dudó. Su mano descansaba en la manija de la puerta. «Molly, ¿estás absolutamente segura de que tu hermana está ahí? Esto es muy serio». La niña asintió con firmeza. «Por favor, tenemos que ayudar a Sophie». Contra su mejor juicio, David salió del auto. «Quédate cerca de mí», le dijo a Molly. «Y si algo se pone feo, nos vamos. ¿Entendido?». Se acercaron con cautela a la camper. No se oía nada desde dentro, ni ruidos ni voces. David sintió su corazón latir con fuerza mientras golpeaba la puerta con decisión. Pasaron varios segundos sin respuesta. Golpeó otra vez, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre apareció en el umbral, iluminado desde atrás por las luces del interior. David lo reconoció al instante. Era el segundo hombre que había estado junto al sedán negro, afuera de la juguetería, no el del sombrero. Este era más corpulento, con cara endurecida. Los ojos del hombre se abrieron al ver a Molly. Luego se entrecerraron al enfocarse en David. «¿Quién diablos es usted y qué quiere?». «Me llamo David», dijo David con la voz firme. «Esta niña vino a pedirme ayuda. Dice que su hermana fue traída aquí». El rostro del hombre se endureció más. «Me llamo Trevor, y usted está equivocado. Aquí no hay nadie retenido contra su voluntad». Miró con desaprobación a Molly. «Ella ha causado problemas desde que su hermana fue adoptada». «¿Adoptada?», repitió David. «Sí, Sophie fue adoptada legalmente del orfanato Santa Rosalía por mi jefe. Yo solo soy su asistente. El hermano de mi jefe vino conmigo a recogerla porque él está fuera de la ciudad por negocios». Molly lo interrumpió gritando: «¡Mentira! Se la llevaron ustedes. Se la robaron». «Escúcheme», dijo David tratando de sonar conciliador. «Quizás podríamos hablar con su jefe, ver a Sophie un momento. Solo una breve conversación entre hermanas. Puede que eso lo aclare todo». «No es posible», respondió Trevor. «Sophie ya no está aquí. Ya la llevaron a su nuevo hogar. Mientras
Hablaba. David escuchó un ruido muy suave dentro de la camper, un pequeño crujido, tal vez un susurro. Trevor miró rápidamente hacia adentro y luego volvió a mirarlo. «Es solo mi hijo», dijo secamente. «Le sugiero que lleve a esa niña de 1900 vuelta al orfanato antes de meterse en problemas. No tiene derecho a sacarla así de la ciudad. Solo estaba intentando ayudar», comenzó David. «¿Ayudar? Secuestrar a una huérfana basándose en sus cuentos», se burló Trevor. «Devuélvala al orfanato o llamaré a la policía». Le cerró la puerta de golpe. David se quedó de pie, procesando lo que acababa de pasar. La explicación del hombre sonaba lógica, pero algo no cuadraba. «Está mintiendo», insistió Molly mientras regresaban al auto. «Sophie está ahí». «Lo sé». «¿La escuchaste tú también?» «Lo oí», admitió David en voz baja. «Pero no lo sé. Por favor», suplicó Molly. «Tienes que creerme». David suspiró, sintiéndose dividido. «Vamos al auto», dijo finalmente. «Ya veremos qué hacer». De vuelta en el auto, Molly estaba encogida en el asiento del pasajero, la cara dura y obstinada. David la miró, luego habló con suavidad. «Molly, entiendo que estés preocupada por tu hermana, pero tengo que llevarte de regreso al orfanato. Podría meterme en un gran problema por sacarte de allí. Por favor, no me lleves de vuelta», susurró con lágrimas en los ojos. «No sin Sophie. Le prometí protegerla». El corazón de David se encogió. Recordó cuando le hizo una promesa similar a Sarah, que siempre la cuidaría. Una promesa que sentía haber roto. «¿Qué te parece esto?», se ofreció. «Vamos a cenar algo, luego te llevo de regreso. No te meteré en problemas, lo prometo». Molly se secó los ojos con la manga sin decir nada. David estaba a punto de arrancar el auto cuando notó movimiento desde la camper. Los faros se encendieron, iluminando los árboles cercanos. «Se están yendo», murmuró. Observó cómo la furgoneta comenzaba a alejarse del parque. A través de la ventanilla lateral, vislumbró fugazmente una figura. Una mujer con cabello castaño rojizo que cerraba las cortinas del interior. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de David a través del cristal. «Sarah». El nombre salió de sus labios como un susurro. No podía ser, pero había algo en su rostro, la estructura, los ojos, que era inquietantemente familiar. Era como... Siempre había imaginado que se vería su hija a los 30 y tantos. Sin pensar, David encendió el auto y se puso en marcha, manteniendo una distancia prudente detrás de la furgoneta. «¿Qué haces?», preguntó Molly con alarma. «Vi a alguien en esa camper», dijo David con la voz tensa. «Una mujer. Podría ser mi hija, Sarah». «¿Tu hija?», repitió Molly. David asintió. «Desapareció hace 20 años, cuando tenía 12. Igual que... tu hermana. Pensé que estaba a salvo. Me equivoqué». Mientras conducía, su teléfono comenzó a sonar. «Era Laura», contestó en altavoz. «¿David? ¿Dónde estás?», preguntó con voz preocupada. «Te he estado esperando. No has regresado». «Laura, no vas a creer esto», respondió David rápidamente. «Creo que vi a Sarah. Estoy siguiendo una camper ahora mismo. Hay una mujer dentro que se parece exactamente a ella». «¿Qué? ¿Dónde estás exactamente?», preguntó Laura con urgencia. «¿Estás seguro de que es ella?». «No lo sé», admitió. «Pero tú y yo siempre dijimos que Sarah tenía ese tipo de rostro que no cambiaría mucho con los años. Esta mujer es como una versión adulta exacta de ella, tal como la imaginamos en esas imágenes generadas por computadora. David, por favor». «Oh, ten cuidado», suplicó Laura. «No sabes quiénes son esas personas, ni lo que podrían hacer». «Tengo que seguir esta pista, Laura. Necesito saber». «Por lo menos dime dónde estás», insistió. Pero la señal del teléfono se cortó justo cuando se internaban en una zona rural fuera de Pine Hollow. Durante casi una hora siguieron a la furgoneta por caminos secundarios sinuosos, manteniendo una distancia segura para no ser descubiertos.
Molly guardó silencio, pero de vez en cuando señalaba giros que ayudaban a mantener el rastro. Finalmente, la furgoneta giró hacia un camino de grava que llevaba a una gran casa, alejada de la carretera. No era una mansión, pero era grande. Una construcción de 2 pisos estilo granja, con un porche envolvente y un garaje separado. David apagó los faros y se detuvo al lado del camino, a unos 100 metros de la entrada. Desde ese punto, parcialmente oculto por los árboles, podía observar sin ser visto. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Molly. «¿Por qué estamos aquí?». David la miró, consciente de lo extraño y posiblemente aterrador que debía parecerle todo esto. «Lo siento, Molly. Debería haberte llevado de vuelta. Pero no eres la única que perdió a alguien a quien amaba. Creo que vi a mi hija en esa furgoneta. Por eso lo seguí hasta aquí». Los ojos de Molly se agrandaron al comprender. «¿Crees que los hombres malos también se la llevaron?». «No lo sé», respondió David. «Pero tengo que averiguarlo». Observó cómo la furgoneta se estacionaba cerca de los escalones del porche. Trevor bajó primero, seguido por una mujer que llevaba de la mano a una niña. Claramente Sophie, la de la juguetería. «Es ella», susurró Molly emocionada. «Es mi hermana». Cuando la mujer se movió hacia la luz del porche, David sintió que la respiración se le atascaba. Alta, delgada, con cabello castaño rojizo, se movía con una gracia que le recordaba a Sara. Y entonces, otra figura salió de la furgoneta. El hombre del sombrero. Sin su sombrero ahora, su rostro era claramente visible bajo la luz del porche. «Era Richard Mallory». «Mintió», murmuró David. «Trevor dijo que Mallory estaba fuera de la ciudad, pero ha estado con ellos todo el tiempo. Y la niña también. Están todos aquí». La realización le golpeó como un puñetazo. Si Mallory había mentido sobre su paradero, ¿qué más estaba ocultando? Y si esa mujer era realmente Sara, ¿qué horrores había sufrido todos estos años? Su primer impulso fue correr hacia la casa y confrontar a Mallory. Pero sabía que estaba en desventaja. Estaba solo, con una niña a su cargo. No sabía cuántas personas había dentro ni si estaban armadas. Necesitaba ser cauteloso. Tomó su teléfono para llamar al detective Langley, pero no había señal, tan lejos del pueblo. Estaba solo, sin apoyo, sin plan. Mientras decidía qué hacer, un golpe fuerte en la ventana del conductor lo sobresaltó. Se giró de golpe y vio el rostro de Trevor presionado contra el cristal. Su expresión era de furia. «Quédate en el auto», le dijo a Molly en voz baja y urgente. «Cierra las puertas». Bajó la ventana apenas lo suficiente para hablar. «Trevor, estaba por irme». «Como si eso me lo creyera», escupió Trevor. «Nos seguiste hasta aquí. ¿Eres algún tipo de acosador?». David buscó mentalmente una respuesta que no provocara una escalada. La niña solo quería ver a su hermana una vez más. Pensé que si podíamos hablar razonablemente... «Estás invadiendo propiedad privada», lo interrumpió Trevor. «No sé quién crees que eres, pero cruzaste una línea. Ahora van a venir conmigo». «Los dos». «No creo que sea buena idea», replicó David. Su mano se deslizó discretamente hacia el encendido. La expresión de Trevor se volvió aún más oscura. No fue una pregunta. «O vienen por las buenas, o uso la radio y hacemos esto por las malas». Palmeó algo bajo su chaqueta. David vio el contorno de lo que claramente era un arma. Su sangre se congeló, pero debía mantenerse calmado por el bien de Molly. «Está bien», dijo con calma, abriendo lentamente la puerta. «Hablemos. No hay necesidad de violencia». Molly salió del asiento del copiloto a regañadientes. Trevor los escoltó hacia la casa. David observaba con atención cada detalle, la distribución del terreno, los autos, posibles rutas de escape. «Estás cometiendo un error», advirtió Trevor. «Al jefe no le va a gustar esta intrusión. Solo quiero entender qué está pasando».
dijo David, colocando una mano protectora sobre el hombro de Molly. Antes de que alcanzaran los escalones, la puerta principal se abrió. Richard Mallory apareció. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó a Trevor. El tipo estaba vigilando la casa, respondió Trevor. Tiene a la niña con él, la hermana. Mallory miró fijamente a David. ¿Y tú quién diablos eres? David Kearns, dijo sin vacilar. Creo que tienes algo o alguien que me pertenece. Antes de que Mallory pudiera responder, la mujer que David había visto en la furgoneta apareció detrás de él. Se detuvo en seco al verlo, con los ojos muy abiertos. David también la reconoció. La mujer se quedó congelada mirando a David, sus ojos llenos de una mezcla de reconocimiento y confusión. «¡Sara!», susurró David con la voz entrecortada. «¡Sara Elise!». La expresión de la mujer cambió. Su cuerpo tembló ligeramente al escuchar el nombre. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. «Trevor, tenemos compañía», dijo Mallory, con los dientes apretados. «Suena a policías». Trevor sacó una radio. «Jefe, vienen con todo». Mallory giró hacia David con una mirada furiosa. «¿Cómo nos encontraron?» «No fui yo», dijo David. «Mi esposa debió llamar a la policía cuando no regresé. Sabía que estaba siguiendo su furgoneta». La mujer, Sara, seguía de pie junto a la chimenea, sus ojos bloqueados en los de David. Una conexión invisible parecía haber despertado algo en ella. Mallory se volvió hacia ella. «Lena, entra. Ahora». Pero Sara no se movió. «Emily», susurró David de nuevo, usando el nombre que ella tenía originalmente. ¿Tú eres realmente mi papá?», preguntó ella, su voz temblorosa, casi como la de una niña. David asintió, él con lágrimas en los ojos. «Nunca dejamos de buscarte, nunca». «Lena, no empieces con esto», ordenó Mallory, su tono más amenazante. «Me llamo Sara Elise Kearns», dijo la mujer firme. «Ese es mi verdadero nombre». «Ven aquí ahora mismo», gritó Mallory levantando su arma. Sara se quedó en su lugar. «No», respondió con voz clara. «Se acabó». En ese instante, Mallory giró su pistola hacia David. «Todo esto es tu culpa», rugió. «La volviste contra mí. Todo». Ocurrió en un instante. Sara se lanzó hacia Mallory. Se escuchó el estallido ensordecedor de un disparo. Luego otro. David gritó, creyendo que su hija acababa de morir frente a él. Pero cuando el humo se disipó, Mallory yacía en el suelo, sangrando desde el pecho. Sara estaba de pie, con una pistola más pequeña temblando en su mano. Su brazo sangraba, una herida de roce. David corrió y pateó ambas armas fuera de su alcance. Antes de que Trevor pudiera hacer algo, la policía irrumpió por la puerta, armas en alto. «Policía, todos al suelo, manos donde podamos verlas». David cayó de rodillas, sujetando a Molly contra sí. Trevor fue reducido rápidamente y esposado. Técnicos médicos entraron. Primero atendieron a Mallory, aún con vida, y luego a Sara. En cuestión de minutos, también asistieron a las niñas, Molly y Sophie. David, a unos pasos de distancia, observaba cómo los paramédicos vendaban el brazo de Sara. Apenas podía creer que después de 20 años estaba a solo unos metros de su hija. En el hospital, el pasillo estaba lleno de actividad. David esperaba en una incómoda silla de plástico fuera de la sala donde atendían a Sara. Apenas podía creer que, tras 2 décadas de incertidumbre, su hija estaba viva y justo detrás de esa puerta. El detective Langley se acercó con expresión seria pero cordial. «Señor Kearns, los médicos dicen que la herida de su hija es menor. Fue un roce. Necesitará puntos, pero no cirugía». David asintió, sintiendo alivio. «¿Y Mallory?», preguntó. «Está en cirugía. Le dieron en el pecho, pero no alcanzó órganos vitales. Están intentando estabilizarlo». «¿Y las niñas, Molly y Sophie?».
Están con protección infantil, físicamente ilesas, pero como es lógico, conmocionadas. Laura llegó 1 hora antes, después de alertar a la policía al no recibir noticias de David. El GPS del auto de alquiler permitió localizarlo. Ahora estaba en la cafetería buscando café. Un médico salió de la sala de tratamiento. Señor Kearns, puede ver a su hija. Terminamos con los puntos. Está despierta. El corazón de David palpitaba mientras cruzaba la puerta. Sara estaba recostada en la cama, su brazo vendado, el rostro pálido pero en paz. Lo miró al acercarse. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿de verdad eres tú?» Esa sola palabra rompió algo dentro de David. Las lágrimas fluyeron mientras tomaba su mano. «Nunca dejamos de buscarte, ni un solo día». Los ojos de Sara también se llenaron de lágrimas. Él me dijo que estaban muertos, que nadie me buscaba, que ustedes murieron en un accidente de auto. La puerta se abrió. Laura entró con 2 tazas de café. Se detuvo al ver a su hija. Las tazas cayeron al suelo. «Mamá», murmuró Sara. Su voz volvió a sonar como la de una niña. Laura corrió a su lado y la abrazó con cuidado, temblando de emoción. Los 3 se aferraron entre lágrimas. Después de un rato, el detective Langley llamó suavemente a la puerta y entró. «Sé que es mal momento», dijo, «pero necesito tomar su declaración, señorita Kearns. ¿O prefiere que la llamen de otra forma? Mi nombre es Sarah Elise Kearns», dijo ella con firmeza. «Él me llamaba Lena, pero ese nunca fue mi nombre». Durante la siguiente hora, Sara contó su historia con voz firme a pesar del dolor. Richard Mallory, camionero en ese entonces, la había abordado en la calle mientras iba a casa de su amiga. Me dijo que había habido un robo, que no era seguro. Cuando me negué a ir con él, me tapó la boca con algo. Luego desperté en su camión. Describió cómo la mantuvo oculta, moviéndose constantemente, a veces escondiéndola en compartimentos falsos del camión. Volvía regularmente a Pine Hollow, donde tenía su tienda. «¿Por qué no trataste de escapar cuando creciste?», preguntó. «Laura, lo hice», dijo Sara bajando la mirada. «Pero cada vez que me atrapaba, me castigaba. Me dijo que nadie me estaba buscando, que estaban muertos. Al final, simplemente dejé de intentarlo. Sobrevivir era más fácil que resistirse». «¿Cuándo comenzó a llamarte su esposa?», preguntó Langley. «Cuando cumplí 18, dijo. Entonces empezó a presentarme como Lena, su esposa. Me mantenía aislada, pero me mostraba a algunos de sus contactos». Langley frunció el ceño mientras tomaba notas. «¿Sabes por qué adoptó a Sophie del orfanato?». Sara apretó los labios. «Escuché algo. Hace unos meses hablaba con Trevor. Dijo que yo estaba envejeciendo. Quería una nueva chica. Una segunda esposa», dijo. «Un capullo fresco». David cerró los ojos con fuerza, conteniendo la rabia. Él dijo que me mantendría, pero que necesitaba otra niña joven. Luego apareció Sophie. No sé cómo hicieron la adopción, pero no pudo haber sido legal. Mallory siempre hacía sus cosas fuera del radar. Tiene otras identidades, otros negocios. Está involucrado en cosas ilegales». Langley apretó la mandíbula. «Vamos a investigar a fondo el orfanato y revisaremos los registros de Hollow Finds». «¿Qué pasará con Mallory?», preguntó David. «Será acusado de secuestro, encarcelamiento ilegal, poner en peligro a un menor, intento de asesinato y otros cargos. Sus socios están hablando. Esto va más allá de ustedes». En ese momento, una trabajadora social de protección infantil entró con Molly y Sophie. Ambas niñas habían pedido verlos. Molly corrió hacia Sara y se detuvo a los pies de la cama. «¿Estás bien?», preguntó. «¿Te hizo mucho daño?». Sara sonrió. «Estaré bien. Solo fue un rasguño. ¿Y ustedes?». Sophie se asomó desde detrás de su hermana. «¿Volveremos al orfanato?», preguntó en voz baja. Antes de que la trabajadora social respondiera, David habló.
Me gustaría ayudar. No, con eso. No podemos adoptarlas todavía, vivimos en otro estado y hay trámites. Pero queremos ayudar con una mejor instalación y ofrecer apoyo económico para su cuidado y educación. Sara le tomó la mano a Molly. Me salvaste. Si no hubieras sido valiente, tal vez nunca me hubieran encontrado. Molly sonrió. Tú también. Salvaste a mi hermana. La trabajadora social asintió. Vamos a buscar la mejor opción posible y ese apoyo sería muy bien recibido. Esa noche, la habitación del hospital se convirtió en un centro de actividad. Médicos, policías, llamadas a familiares. Richard Mallory sobrevivió a la cirugía pero permanecía crítico. Trevor y otros 3 hombres habían sido arrestados. La red de delitos cruzaba varios estados. Cuando todo se calmó, David se sentó junto a la cama de Sara. Su rostro, cambiado por los años pero inconfundible, dormía en paz. Laura estaba al otro lado, con una mano sobre el brazo vendado de su hija. 20 años, murmuró. Nunca pensé que veríamos este día. Gracias por insistir en venir a estas vacaciones, susurró David, su voz apenas audible. Después de todo lo que hicimos para buscarla, la encontramos por un par de patines en una tienda y el coraje de una niña que no se rindió. La vida les había quitado mucho. Cumpleaños, navidades, días comunes, momentos irrecuperables. Pero mientras miraba dormir a Sara, David comprendió que lo más importante no era lo perdido, sino lo que habían recuperado. La oscuridad que los envolvió durante 2 décadas comenzaba a disiparse. El camino no sería fácil. Sara necesitaría tiempo y apoyo para sanar. Todos necesitarían reaprender cómo ser una familia. Pero por primera vez en 20 años recorrerían ese camino juntos. Fuera de la ventana, las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. David recordó cómo Sara solía hacer un deseo cuando veía la primera estrella cada noche. Esa noche, por primera vez en 2 décadas, no necesitaba hacer ningún deseo, el milagro por el que había esperado durante tanto tiempo. Estaba durmiendo justo delante de él.